Hola, en el siguiente vídeo vamos a ver cómo hacer que un componente inteligente como el cilindro que creamos en el anterior vídeo pueda mover objetos. Evidentemente, si tenemos un cilindro, normalmente este será para manipular piezas, bien para desplazarlas o bien para realizar operaciones de mecanizado con ellas. Bien, hemos puesto el cilindro que creamos y guardamos como biblioteca en el anterior vídeo encima de la mesa de nuestra estación, y aquí hemos añadido un tetraedro que será la pieza a manipular. Como podéis observar, ¿vale? El tetraedro está muy próximo al extremo, al actuador del vástago, pero no lo toca. Bien, ¿cómo se puede hacer esto? Bueno, bien, pues si queremos utilizar el componente inteligente cilindro doble tal cual lo creamos en el anterior vídeo, la forma más fácil que tendríamos es dándole propiedades físicas a los componentes, a los objetos de 3D que queramos mover. Bien, ¿cómo se hace esto? En este caso, como visteis ya en el otro vídeo, cuando queremos modificar la física de un componente, de un objeto 3D, tenemos 4 posibilidades en cuanto a su comportamiento, ¿vale? Este comportamiento se refiere al comportamiento que tendrán estos objetos durante las simulaciones. Inactivo, que es el objeto como está el estado en el que se encuentran todos los objetos por defecto, significa que estos componentes pues no participan en la simulación. Simplemente vemos su geometría, pero son inactivos en la simulación. Aquí, anclado significa que el objeto interactúa con otros objetos simulados, pero no se puede mover. Si queremos que esta pieza se mueva, evidentemente no podemos darle este tipo de comportamiento. Cinemático es el que le dábamos a las piezas que se generaban sobre la cinta de la cinta transportadora que creamos también como componente inteligente. Este es el estado que más, el comportamiento que más se utiliza para los objetos, sobre todo los objetos que van a ser manipulados durante las simulaciones, porque es el más fácil de manejar a la hora de confeccionar esas simulaciones. Pero en este caso, para lo que queremos hacer aquí, tampoco nos servirá. Por tanto, solo nos quedaría dinámico, que es el que le vamos a dar. En este caso, el movimiento del objeto se controla mediante la simulación utilizando las leyes físicas, la gravedad, el rozamiento, la fuerza de acción y reacción. Por tanto, vamos a darle dinámica. Este comportamiento de los objetos es el que más sobrecarga el procesador. Por tanto, hay que tener en cuenta que si vamos a utilizar simulaciones que incorporan muchas piezas simultáneamente moviéndose, pues si esas piezas las declaramos con un comportamiento dinámico, pues puede ser que a nuestro ordenador le cueste bastante correr esa simulación. Hay que tenerlo eso presente. Bien, si yo declaro esto como un comportamiento físico, la mesa tendré que darle al menos un comportamiento que pueda interactuar con este objeto y que haga que este objeto no se caiga. Porque si no, de lo contrario, vamos a ver ahora, actualmente la mesa tenemos el comportamiento, lo teníamos dinámico, ¿de acuerdo? Bien, si lo ponemos anclado, puesto que va a interactuar con otros objetos, en este caso el cilindro y la pieza, que están apoyados sobre la propia mesa, pero no necesitamos que la mesa se mueva, sería suficiente. Y en este caso nos quedaría el cilindro. El cilindro es un componente inteligente al que no le podéis modificar la física, pero sí al mecanismo cilindro 2C, que es el que está dentro del componente inteligente. A ese sí que le podemos modificar. Incluso podríais modificar la física solo de un eslabón. Si os acordáis, el eslabón que nos interesa es el eslabón L2, que es el vástago. Ese es el que va a interactuar con la pieza y queremos que la mueva. Por tanto, ese sí que podríamos modificar y hacer que su comportamiento fuese cinemático. Si os fijáis, solo nos da
dos opciones, inactivo y cinemático. Anclado no, porque como es un mecanismo se tiene que mover, y dinámico tampoco, porque cuando declaramos objetos 3D dentro de un mecanismo, automáticamente esta opción de comportamiento queda deshabilitada, ¿vale? Entonces, no, pues evidentemente, si queremos que el vástago se mueva, debe de estar en el comportamiento cinemático. Bien, pues vamos ahora a realizar la simulación. Si le damos a la simulación y desplegamos el simulador de señales, ¿vale? En este caso no tenemos señal de avance ni retroceso, el cilindro está dentro. Le damos a la señal de avance y vemos que el vástago entra en contacto físico con la pieza y la arrastra a través de la mesa. Si ahora quitamos la señal de avance y le damos la de retroceso, el vástago retrocede y la pieza ya se queda en esa posición. Y el detector RID virtual nos marca que está dentro. Bien, paramos la simulación. Esta es la primera forma de interactuar mecanismos con objetos. Declarar los objetos con un comportamiento físico dinámico, las superficies sobre las que apoyan los objetos, en el caso de que no vayan a ser cintas transportadoras, en el caso de esta mesa no lo es, pues darles un comportamiento, en este caso anclado, y los mecanismos o la parte de los mecanismos en este caso que van a interactuar con los objetos, darles un comportamiento cinemático. Bien, pero como os he comentado, esto no va a ser siempre práctico, sobre todo cuando las piezas han de ser manipuladas por diversos mecanismos. Por ejemplo, ahora aquí viniese una pinza del robot que quisiésemos que cogiese esta pieza. O bien hay colas de... las piezas se desplazan en paquetes, en colas, a través de cintas o de transportadores de rodillos, o bien simplemente porque hay muchas piezas, no va a ser muy manejable el hecho de que todas tengan un comportamiento físico. Entonces vamos a ver a continuación la otra forma de mover esta pieza con este cilindro. Bien, pues ahora partimos del cilindro y de la pieza, y lo que se trata es de esta pieza darle un comportamiento físico cinemático. En cuanto al cilindro, su comportamiento físico lo podemos dejar como lo teníamos, en este caso cinemático, y la mesa también la vamos a dejar con un comportamiento físico anclado, ¿de acuerdo? Todo eso, lo único que hemos cambiado es que esta pieza ahora tiene un comportamiento físico cinemático en lugar de dinámico. Por tanto, lo que nosotros queremos es que cuando este cilindro se estire, vamos a hacerlo. Queremos que cuando el extremo del actuador del vástago entre en contacto con esta cara de la pieza, esta se desplace solidariamente empujada por el vástago. Por tanto, la simulación debe de ser capaz de detectar ese punto de contacto entre el vástago y esta cara. Bien, bueno, pues no nos va a quedar más remedio que editar este componente inteligente de cilindro doble. Lo tenemos aquí abierto ya, y aquí teníamos, si recordáis, los pose mover que nos activaban la pose de fuera y la pose, en este caso la de sincro, ¿vale? Pero recordad que la de sincro y la de home es la misma, que es cuando el vástago está recogido. Yo siempre prefiero no utilizar la pose de sincro, aunque coincida en este caso con una de las dos poses
del que vamos a trabajar. Bien, bueno, pues entonces estábamos diciendo que necesitamos detectar el punto de contacto entre el cilindro y la pieza. Esto lo hacemos con un sensor que se llama sensor de colisión. Lo tenemos aquí y aquí es la ventana de propiedades. En el primer objeto debemos de decirle el primer objeto que va a detectar la colisión con los otros. En este caso es el cilindro de doble efecto. Fijaos que esto es la parte del mecanismo, ¿de acuerdo? Y después el segundo objeto en este caso, pues lo sabemos seguro en este caso que va a ser la pieza 2, pero no tendríamos por qué saberlo necesariamente. Aquí simplemente ponemos la precisión con la que queremos que se detecte el contacto. Si dejamos ceros, cuando el contacto sea exactamente sea exacto. Si pusiésemos 1, pues cuando estuviese la simulación calculase que el vástago estuviese a 1 milímetro de la pieza, esta empezaría a moverse. Parte 1 y parte 2, eso lo va a detectar el propio sensor de colisión. Eso en cuanto a la parametrización. Bueno, ¿qué queremos que ocurra cuando este sensor detecte? Bueno, primero siempre va a estar activo y cuando detecte, nos dará señal de salida digital en sensor out, pues queremos que empiece a mover la pieza. Y para eso necesitamos otro componente que es el componente attacher, ¿vale? El attacher sería como si dijésemos el enganche o un componente que engancha o adjunta a un objeto a otro, ¿de acuerdo? En este caso, el objeto parent, el padre, va a ser el vástago, el cilindro 2E, ¿de acuerdo? El componente hijo lo vamos a parametrizar después, ¿de acuerdo? Pero en este caso sabemos que va a ser la pieza, pero lo vamos a parametrizar después. Después, el parámetro mount os recomiendo que no lo cliquéis, porque si lo clicáis, puede ser, muchas veces si los orígenes locales de pieza y de los dos componentes son distintos y de normal lo van a ser, el funcionamiento no es el esperado. Por tanto, este parámetro mount no lo tocamos. Y esto es offset sería si quisiésemos que en el momento de que los dos objetos como si quedasen unidos, uno de los dos cambiase de orientación o de posición. Tampoco es el caso, ¿de acuerdo? Vamos a cerrar y entonces, ¿quién va a, como si dijésemos, a enganchar la pieza al vástago? Bueno, pues cuando la señal del sensor out del sensor de colisión va a hacer que se ejecute el attacher. Y sabemos que va a enganchar al cilindro 2E algo, pero ese algo es lo que pongamos en la propiedad child. Y bueno, ¿y qué propiedad y qué va a ser? Bueno, pues sabemos que va a ser pieza 2 porque en esta simulación no hay más que una pieza. Pero si hubiese más piezas, porque por ejemplo estuviesen siendo creadas por otro objeto como el objeto source que hemos visto en otro vídeo, pues entonces lo más preciso sería decirle que la parte 2 del componente de colisión fuese aquí la que nos dijese, ¿veis? Esto es un enlace de propiedad. La parte 2 detectada por el objeto de colisión, porque la parte 1 es el vástago, la parte 2 va a ser la pieza, pues será la que se enganchará al vástago, al cilindro 2E. Y entonces esto se moverá en el momento en que el vástago entre en contacto con esta cara del tetraedro. Este será empujado hasta el final de la carrera del vástago. Y cuando llegue al final, querremos que lo suelte, porque si no se lo llevaría detrás otra vez al recogerse. Por tanto, debemos de hacer la operación contraria a attacher, que es detacher. Lo tenemos aquí. Entonces, aquí sí que es muy fácil. Vamos a unir. ¿Qué pieza vamos a desenganchar? Pues la misma que habíamos enganchado con el attacher. Por tanto, unimos la salida del child del attacher con la entrada del child del detacher. Aquí lo tenemos. ¿Y cuándo se va a ejecutar? ¿Cuándo se va a ejecutar el detacher?
¿Cuándo hemos de desenganchar el cilindro? Bueno, pues cuando el vástago esté fuera, ¿no? Eso es evidente, ¿no? Pues la salida de este biestable, que ya vemos que va a la salida, a la señal de salida V fuera, también la, la llevamos aquí, a la ejecución, ¿vale? Vamos a hacer que haga una organización automática. La llevamos aquí, a la ejecución del detacher, ¿vale? Otra forma de ver cómo están comunicados todos los objetos dentro del componente inteligente es con señales y conexiones, ¿vale? Aquí vemos cada uno de los objetos, su señal de origen, ¿vale? Al objeto del que viene o al que va. Vamos a probar así. Vamos a dar un último. Detacher 2, Attacher 2. Vale, perfecto. Vale, esto es porque lo he probado antes. Y entonces tenía el 1, ya tenía insertados antes un Attacher y un Detacher. Vale, estos los he borrado. Al volverlos a poner, pues el RoboStudio siempre, como si dijésemos, los originales los guarda en memoria. Vamos a darle a la simulación. Ahora debemos de darle a la ventana de simulación de señales del cilindro. El cilindro tiene activada la acción de retroceso, la desactivamos, le damos al avance y ahí está, empuja y fijaos que ha empezado a empujar, a arrastrar la pieza en el momento en que el va está aguantado en contacto. Estamos fuera, por tanto ya se debe de haber ejecutado este objeto de aquí, la acción de desenganchar. Vamos a ver que es verdad. Quitamos la señal de avance, le damos al retroceso y ahí está. Si ahora paramos la simulación y restablecemos y lo volvemos a hacer una vez más. Simulamos, avanzamos, arrastramos, quitamos el avance, retrocedemos y la pieza se queda en el sitio. Bueno, pues ya habéis visto cuál es la segunda forma de, con un dispositivo, poder mover un objeto. Esta forma personalmente es la que os recomiendo cuando vuestras simulaciones incorporen varias piezas, porque o una misma pieza tenga que ser manipulada por varios mecanismos, ya sea un cilindro, ya sea una mesa rotatoria, ya sea una pinza. Porque dando la propiedad de comportamiento físico a las piezas, la propiedad cinemática, es mucho más fácil de manipular por varios mecanismos. Además de que el ordenador pues es más fácil para él, no se sobrecarga tanto con las simulaciones. Ahora nos quedaría por último este cilindro doble que antes no tenía estos componentes en su interior. Este componente inteligente no tenía el sensor de colisión, ni el attacher ni el detacher. Si queremos reutilizarlo en otras estaciones, tened en cuenta que para que pueda ser enteramente reutilizable en otras estaciones, pues lo único que no nos va a valer es el sensor de colisión. Porque cuando lo insertéis en otra estación, ¿vale? Él siempre va a intentar detectar la colisión con la pieza 2. Y puede ser que esa pieza 2 en la otra estación no la tengáis. Bueno, pues aquí tendréis que poner la pieza que queréis que detecte. Lo normal es que aquí, si ponéis una pieza, aquí tengáis un sensor, otro sensor externo al cilindro que detecte la pieza y que le dé la señal, ya sea a la controladora del robot o ya sea a un PLC externo para que active la electroválvula que haga que el vástago salga. Por tanto, ese sensor sería el que os detectaría la pieza que debéis de introducir aquí como objeto 2 en el objeto de colisión. ¿De acuerdo? Por tanto, ahora lo que vamos a hacer es guardar esto como biblioteca. Y entonces, cilindro doble, esto es un un Smart Component cilindro doble, ya lo teníamos creado, y este como es lleva sensor, pues le voy a poner colisión, ¿de acuerdo?
Lo guardamos y ya tenemos otra forma. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo crear una pinza, una herramienta de robot.